Cada lunes a esta hora tratamos de acercarles a ustedes términos económicos, conceptos que muchas veces se dan por conocidos, pero que no está de más explicar en detalle. Es el caso de la volatilidad, de la que tanto se habla últimamente tras el susto de hace unas semanas en Wall Street después de años de alzas continuadas. Hablamos de volatilidad con Javier Niederleiner, profesor del IEB. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué es la volatilidad? ¿Qué significa y qué implica para las inversiones? Bueno, pues definiendo un poco así de manera muy rápida para que nos entiendan nuestros oyentes lo que es la volatilidad, es un poco la velocidad con la que varían los precios de los activos. Es la amplitud que tienen los precios en sesiones o en el periodo que se compute con respecto a la media de su cotización. Esa es un poco la definición más genérica de volatilidad. ¿Cómo se mide la volatilidad? ¿Es solo mediante el VIX, al que también se le conoce como índice del miedo? No, la volatilidad se mide en realidad con una fórmula que es la de la varianza, que es simplemente calculando pues las dispersiones que existen, insisto, entre los valores máximos y mínimos con respecto a la media. El VIX es diferente. El VIX, por así decirlo, es una volatilidad que mide en relación al mercado de opciones de Chicago lo que es las variaciones de los precios de las opciones put de este mercado, ¿no? Es un poco el índice de VIX, pero la volatilidad es un poco, por así decirlo, algo diferente. ¿Qué niveles del VIX, ya que lo hemos mencionado, son considerados elevados y cuáles más o menos normales? Bien, pues podríamos decir que una volatilidad normal está entre lo que son los entornos de 20 y 40, ¿no? Diremos que la volatilidad está muy baja cuando está por debajo de 20 y diremos que la volatilidad preocupa o está muy alta por encima de 40. ¿Cómo deben actuar los inversores ante un repunte de la volatilidad como el que estamos viendo ahora? Bueno, un poco centrando el tema, diremos que efectivamente que ahora mismo está un poco alta. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho que el VIX toma en cuenta sobre todo las opciones put, significa que los inversores ante incertidumbres de mercado cubren sus carteras mediante la compra de opciones put y por eso la volatilidad está alta, ¿no? Pues conviene estar atentos y vigilar esa alta volatilidad. Y efectivamente, porque como tú muy bien has dicho, pues un índice de miedo significa que los inversores tienen miedo a futuras caídas, ¿no? Entonces deberían proceder a cubrir sus carteras. A su juicio, ¿por qué ha subido la volatilidad en las últimas semanas? ¿Qué factores son los desencadenantes? Pues para mí, sin ninguna duda, el factor desencadenante ha sido lo que está pasando con las tires de los bonos americanos, ¿no? Ese repunte que ha habido de las tires de los bonos, que les han acercado, en el caso de los 10 años, cerca a niveles cercanos al 3%, que hace mucho que no se veían, y eso también lo hemos conjugado pues con una inflación que está un poco más alta de lo que los americanos le gustarían, por encima del 2. Conclusión, los americanos se temen subidas de tipos de interés más altas de lo que en un principio se pensaban. Es decir, miedo a que los tipos de interés suban más de lo esperado y eso hace que los mercados bursátiles pues corrijan. ¿Qué diferencia hay entre volatilidad implícita y la volatilidad histórica? Bueno, pues la volatilidad histórica es un poco la que ya hemos tenido en el pasado, ¿vale? Tú simplemente coges la serie de precios y mediante la fórmula de varianza calculas lo que hemos dicho, esa diferencia entre los valores máximos y mínimos y su media, y es la que tenemos, es la media que calculamos con una fórmula matemática. La volatilidad futura es la que los agentes piensan que los activos van a tener en el futuro. Entonces, bueno, pues la volatilidad implícita, por así decirlo, es la que representa, por así decirlo, cuál es esa incorporación de la volatilidad futura en la volatilidad histórica. Es un poco, se saca mediante una fórmula matemática que es simplemente calculando el precio de la opción con la fórmula que tenemos en ella, la que el mercado descuenta que va a tener ese activo en el futuro. Esa es la volatilidad implícita. La volatilidad también puede suponer fórmulas o también opciones de inversión para los inversores. ¿Qué tipos de inversiones hay en volatilidad? Bueno, pues fíjate, tan sencillo como que existen opciones sobre la volatilidad. Yo puedo comprar opciones del VIX. Si yo pienso que la volatilidad va a subir, compraré opciones call VIX. Y si pienso que que el VIX va a bajar, pues compraré opciones put. También pues, es como si dijéramos que ya es un activo más sobre el que yo puedo invertir comprando opciones.
Lo que pasa es que en vez de comprar opciones sobre Telefónica o sobre el IBEX, compra opciones sobre el VIX.